Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, contenta, digamos, de poder hacer otro video eh, para el que todavía no ha visto los videos anteriores o que todavía no sabe cuál es la finalidad. Es poder meditar la palabra de cada día del Evangelio. Así que bueno, poniendo nuestro corazón, nuestra disposición, le vamos a pedir a Dios que nos calle, nos calme, que su Espíritu Santo se quede con nosotros, nos silencie para poder escucharlo a Él y poder recibir lo que Jesús nos quiere decir en su Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Juan. Después de esto, Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud, al ver los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la fiesta de Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlos a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pueda comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: Háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracia y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándole todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver este signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: Este es verdaderamente el profeta que debía venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra de Dios. Te alabamos. Bueno, en este evangelio podemos ver, bueno, es uno de los tantos milagros que hacía Jesús, que tiene que ver con la multiplicación de los panes. Y leyendo el Evangelio podía como registrar una actitud de las personas en general y digamos cuál es esta actitud. Que lo que mueva a las personas para acercarse a Jesús, lo que los movía en esta lectura y en las lecturas en general, es la necesidad. La necesidad es lo que por desesperación, por vaya a saber qué, pero la necesidad es lo que
impulsa a las personas a seguir a Jesús. Y también porque ellos veían que Él obraba milagros. Y las personas generalmente siempre esperan como milagros para poder arreglar su vida o poder darle alguna solución. Bueno, en este caso es así. La gente por necesidad lo seguía. Y está bueno también analizar que el lugar donde describe esto es en Galilea, que es un lugar donde quizás era la mayor cantidad de milagros que Jesús hizo en ese lugar. Es muy conocido en la palabra y en la Biblia por todos los milagros que Jesús hacía. También quiero como nombrar las personas o los personajes que describe el Evangelio de hoy. Bueno, en primer lugar tenemos los enfermos, los discípulos, particularmente menciona a Felipe, menciona también a Andrés, la muchedumbre y al niño. Y bueno, viendo esto, podemos ver que una actitud que tuvo Jesús fue levantar los ojos. ¿Y por qué es importante registrar esta actitud de Jesús? Porque Él no es que Él decide hacer un milagro como por arte de magia, al azar, porque no. Él levanta los ojos y esto es una actitud que tiene Jesús por nuestra necesidad. Él mirando la necesidad, levantando los ojos, pudo prestar atención que había mucha gente que lo estaba buscando, que tenía sed de Él y que ahora la necesidad que describe el Evangelio es la necesidad de comer, la necesidad de descansar, la necesidad de poder saciarse. Y si nosotros vamos a lo cotidiano, nosotros sabemos cómo uno sufre cuando no tiene qué comer o cuando simplemente tiene hambre y se le antoja desayunar, almorzar, merendar. Nosotros sabemos que, bueno, nuestro cuerpo necesita poder alimentarse. Y esto es lo que veía Jesús en la muchedumbre. Otra actitud que quiero registrar acá es cuando dice, ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Y se lo pregunta a un discípulo, a Felipe. Y no es porque él no tenía idea de qué iba a hacer, no, él ya sabía. Acá dice la palabra que lo hizo para ponerlo a prueba. Podríamos decir, para ver si Felipe creía en él, si tenía confianza en lo que iba a pasar. Y obviamente que Felipe, como cualquier persona humana, le daba como, no sé si desesperación, pero como intriga y el no saber cómo responder a la necesidad de esa muchedumbre, porque no tenía nada para ofrecerle, era muy poco, muy poco. Y desde lo racional, desde la mente humana, primero surge como esta inquietud, como esto querer resolver desde nuestra
nuestra forma, obviamente. Y Jesús le pregunta para saber si Felipe creía en él, si Felipe tenía confianza en que él iba a obrar, en que él iba a responder a esa necesidad desde la realidad que vivían, que en este momento, o sea, la realidad que describe el Evangelio es que no tenían nada para alimentar, salvo que tenía 200 denarios. Sin embargo, dice, no bastaría para que cada uno pudiese comer un pedazo de pan. ¿Ya? Nada. Y además, agregando que la palabra dice que eran como más o menos 5.000 hombres. No sé, imagínense, qué sé yo, un estadio ahí en un recital o en un acto masivo. Imaginen como esa cantidad de gente. Y a esa cantidad, imagínense desesperados por querer comer. Después, me quedo aquí cuando dice que había un niño que tenía 5 panes de cebada y 2 pescados. Del tener muy poco, casi nada, pasamos al tener algo más. Y es importante, prestar atención cuando dice un niño, o sea, un pequeño ofrecía lo que tenía a Jesús para poder ayudar a que otros coman. Jesús les respondió, háganlo sentar. También ahí podemos ver un pedido de Jesús en el que le dice a los discípulos, intervengan ustedes también. O sea, yo voy a orar, pero necesito también que ustedes sirvan y ayuden a la muchedumbre para que se acomode y pueda recibir su alimento. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron. Eran unos 5.000. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Es decir, que Jesús respondió a la necesidad. Y no solamente sació, digamos, le dio lo que necesitaba, sino que también hizo que se pudiesen llenar, o sea, que pudiesen comer más de lo que su estómago le pedía. O sea, pudieron satisfacerse, pudieron comer como, no sé, como ricos que tenían un montón de comida para satisfacer su necesidad física de alimentarse. No es que Jesús le dio sobras, pequeñeces o migajas. Multiplicó, ahí es donde está el milagro, que de lo poco que había, que de lo poco que habían ofrecido los discípulos, el niño hizo el milagro de poder multiplicar con 2 panes, dos pedazos de panes y de pescado, pudo multiplicarlo pero a millones, para que los 5.000 hombres pudiesen comer. También me quedo acá cuando dice, les pide, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5.000 hombres que habían ahí. Y acá está bueno hacer hincapié en que cuando Jesús da
da en abundancia. Cuando Jesús alimenta, lo hace en abundancia. Cuando Jesús responde en la necesidad, lo hace en abundancia. A tal punto que sobró alimento. Y eso que sobra no se pierde. Eso que sobra sirve para seguir sirviendo, para seguir respondiendo, para poder, digamos, seguir dando, servir ayudando al que lo necesita. Pero también es bueno prestarle atención que quizás el niño o el que aportó pudo recibir más de lo que dio. Y ahí está también el lindo gesto que tuvo Jesús, de que no le quitó al niño los panes, sino que le dio lo que había sobrado y en abundancia. El niño dio 2 pedazos de panes y pescado y se llevó y quedaron 12 canastas llenas. Bueno, llevándolo a la vida diaria, nosotros ante la necesidad caemos en la desesperación y la desesperación nos ciega. Y la desesperación al cegarnos nos impide ver la posibilidad de, salir de ese problema. Y en estos tiempos en que el trabajo por la realidad de vida quizás ha disminuido, la necesidad y la demanda crece, la economía se desmorona, todos se enferman. Es como y ahora en tiempos de pandemia es como que todo se agrava. Y desde lo racional uno dice, uy Dios, qué desgracia. Y sí, es una desgracia. Pero si lo vemos desde la palabra de Dios, desde el propósito que tiene Dios de esta desgracia para traer más bendiciones, uno puede ver cómo en el Evangelio de hoy, en medio de la desesperación de la gente, Jesús los miró y les respondió. Y es ahí donde nosotros recibimos como una invitación. Primero, la invitación es a entregar lo mucho o lo poco, todo o nuestro simple pedazo de pescado, que quizás para nosotros no es nada, pero si se lo entregamos a Dios, es todo y eso basta. Y es mejor entregarle, Dios valora más, Jesús valora más el hecho que des lo poco que tengas y todo, a que des un poco de lo que te sobra. Esa es como una invitación a entregar todo. Tu falta de trabajo, lo poco que estás ganando, lo que tengas. Lo que tengas, entregáselo a Jesús. También este evangelio, al entregar, te invita a que confíes en su providencia. ¿Y qué es la providencia? Es ver y confiar en que entregando lo que tenemos, material, espiritual, lo que sea, y confiándoselo a Dios, podemos ver cómo Dios con su mano obra en lo poco que tenemos. Eso es confiar en la providencia. Si en este momento estás pasando por una necesidad de tener un trabajo, si en este momento estabas pasando por una necesidad de
no sé, poder ayudar a tu familia con algún enfermo. Estás pasando vos por una enfermedad o la realidad que sea. Bueno, entregásela a Dios y decirle: Jesús, yo confío en tu providencia, como un acto de fe. Pero que no sea así desde hoy que bajó, bueno, qué sé yo. O sea, no, desde la fe: Jesús, yo confío en tu providencia. Y si estás atento y si lo entregás y lo soltás, lo vas a ver obrar, vas a ser testigo de su providencia. Quizás no ya, pero lo vas a presenciar como Dios obra con su providencia. También nos hace un pedido de que no seamos indiferentes a la necesidad, de que podamos ver la necesidad del otro y poder darnos y servir a esa necesidad, dando lo que tenemos, ¿no? Nosotros como cristianos, como gente que quiere seguir a Jesús, es necesario que pongamos nuestros ojos en el prójimo. Si nosotros no vemos al prójimo, entonces no estás viviendo como cristiano, tampoco estás siguiendo a Jesús, tampoco estás respondiendo a su pedido. Nosotros tenemos que poner nuestros ojos en el prójimo como lo hicieron los discípulos. Nosotros tenemos que poner nuestra disposición para y por el prójimo para poder servir. Y es ahí donde los discípulos nos enseñan que a pesar de cuestionarlo, estando con Jesús, fueron testigos de que sí es posible con Él responder a la necesidad del prójimo. Y también en la providencia de Dios, muchas veces influye el servicio, digamos, que nosotros portamos. Y por último, quisiera resaltar una actitud que tuvo Jesús. Cuando la gente vio el milagro, dice, este es verdaderamente el profeta que debe haber venido al mundo. O sea, como sorprendidos, maravillados, que es lo normal. O sea, vos ves semejante acto, semejante milagro y es como que ¡pum! Sin embargo, había como distintos intereses. Ahí dice: Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez a la montaña. Y es importante como registrar esta actitud de Jesús. Él no vino a este mundo para ser un rey como nosotros tenemos el concepto así de monarquía, de lujos, de gobernar lo mundano. No, él vino para servir. Él vino para mostrar su reinado, pero que no tiene nada que ver con el tipo de reino que nosotros hemos conocido desde la historia o desde las formas de gobierno por ahí. No, su reinado se basa en servir. Fíjense qué sorprendente eso. Su reinado se basa en venir a servir, para que nosotros también sirvamos como Él lo hizo. Su reinado se basa en la humildad, en la sencillez, en la entrega. Ahí está su reinado. No en los privilegios, no en los poderes, no en la riqueza. No, su reinado se basa en la entrega,
en la sencillez, la humildad, la disposición para tener empatía por el prójimo y también para responder a esa necesidad. Y bueno, terminando y meditando el Evangelio de hoy, bueno, preguntémonos nosotros qué necesidad tenemos. También qué necesidad vemos en lo cotidiano. Y lo poco que tengamos, lo pongamos todo al servicio para responder a las necesidades de otros. Y confiando en que si nosotros damos todo lo que tenemos, vamos a recibir más de lo que hemos dado. Confiemos en su providencia. Confiemos que en estos tiempos y siempre, 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 Dios responde a la necesidad. Jesús responde a la necesidad. Y bueno, ese es como la reflexión del Evangelio de hoy. Para el que lo quiera leer de vuelta, el Evangelio es Juan del 6, capítulo 6, del versículo 1 al 15. Y bueno, espero que les haya servido esta reflexión y que bueno, que lo puedan guardar en su corazón y quedarse con la palabra de Dios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo mañana. Mañana, si Dios quiere, publicamos la próxima reflexión.